Yo soy Sofía D'Andrea y bueno, he sido militante en los años 60, 70. Tengo una larguísima militancia, así como soy de mayor, porque empecé a los 18 años en el año 64, el año del avión negro. Mi debut fue el 17 de octubre del año 64 en Plaza Miserere. Ese fue mi inicio a la militancia. Y bueno, y me mantuve siempre dentro del peronismo. A la sazón formé pareja con un compañero de la misma tendencia. Calculen, nosotros somos de la época de Émbar el Cadre, de Gustavo Rearte, ¿sí? Nos vamos ubicando esas lejanas épocas a donde hicimos los primeros pininos tratando de crear una corriente de izquierda dentro del peronismo. Pero no porque tuviéramos muchas herramientas, las fuimos adquiriendo. El contacto con otros grupos de izquierda nos hizo llegar al marxismo, encontrar herramientas dentro del marxismo, etcétera, etcétera. Bueno, y como formé pareja, digo, con mi compañero, mi entonces compañero Juan Carlos Arroyo, que fue detenido, desaparecido en octubre de 1976. Él era jujeño, era norteño, y a la sazón terminamos no nos caímos, no voy a hacer la de Macri, terminamos mudándonos a Jujuy, y mis años más intensos, de militancia más intensa, entre el año 68 y 74, que es cuando me detienen, estuve en Jujuy. Los años intensos los pasé en Jujuy, y formamos parte de lo que se llamó el Frente Revolucionario Peronista, que era una corriente que es más conocida por Armando Jaime, ¿no es cierto? Es una corriente, eh, nosotros nos llamábamos a nosotros mismos marxistas, ¿no es cierto? Cosa que el peronismo más reciente, es decir, el que se forma, la corriente, digamos, que creó Montoneros y los socialcristianos, tenían una situación un poco más de indefinición, pero nosotros, bueno, nos habíamos radicalizado y seguíamos manteniendo nuestra identidad peronista y reclamando para la clase trabajadora el protagonismo en el peronismo. Y no aquellos, decíamos, bueno, aquellos, como en la sociedad misma, en el peronismo hay burguesía, y nosotros queremos representar aquello otro que no sea precisamente la burguesía. Bueno, en fin, viejos debates. En todo caso, eso hizo que esa militancia hizo que me detuvieran en el año 74, tempranamente, y después, al año siguiente, conseguí salir con la opción al exterior, hice el exilio, primero en Perú, en fin. Para eso nosotras teníamos dos hijas. Arroyo y yo teníamos dos niñas, eh, María Eva y Sofía. Bueno, y ahí en el exilio eh, me conecto, digamos, con lo que literalmente ustedes dicen con el proceso de memoria, verdad y justicia. Porque en mi primera militancia dentro de los organismos que reclamábamos por la represión fue incorporarme al COSPA, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, que había COSPAs en en muchas ciudades, no sé si en todo el mundo, pero existían en México, existían en Europa, y bueno, y desde ahí después regresé al país, pero ya decidimos instalarnos, en el afuera formé pareja con otro compañero, también compañero de militancia de la misma tendencia, y regresamos en el año 85, regresamos al país, con mis dos hijas de mi primer matrimonio y dos hijas que me nacieron afuera, los hijos del exilio renombrados. Bueno,
Y cuando vine acá, empecé a trabajar en un lugar así icónico para Mendoza, que era la Fundación Ecuménica de Cuyo, o Asociación Ecuménica de Cuyo, que dentro de ella estaba el MED y el grupo de mujeres. Pero les confesaré que en esa primera etapa yo volqué al feminismo. Volqué y me mantengo firme, pero mira, ahora más que nunca. Y empecé a militar en el Grupo Ecuménico de Mujeres y en distintas organizaciones feministas hasta el momento. Sigo siendo esencialmente compartiendo la militancia entre el feminismo y los organismos de derechos humanos. Y la ventanita, por supuesto que desde ese lugar, como parte del familiar de desaparecido, expresa política, qué sé yo, rápidamente acá me conecté con nuestro, porque en todas las ciudades hay un gueto, no sé si llamarle gueto, pero en todo caso hay un núcleo de personas que son militantes, eran militantes, viejos militantes en la época del proceso y que tuvieron continuidad, ¿no es cierto? Y entonces me vinculé a los organismos de acá y empecé activamente a trabajar en el proceso de memoria, verdad y justicia cuando se dio el primer juicio en el 2006. La posibilidad de la apertura a la fue central. Entonces, como yo hice una formación en periodismo en el exterior, de hecho, cuando regresé acá, trabajé en el Centro de Comunicación de la FEC, de la Fundación Ecuménica, y en el grupo de mujeres, ¿no? Y entonces, me tomé como, en lo personal, tomé como ese compromiso conmigo misma de registrar qué sucedía con el proceso de justicia. Y armamos, con otras compañeras, por supuesto, un grupo de comunicación para los organismos de derechos humanos que inició la cobertura de los juicios. Nosotros tenemos un grupo que se llama Juicios Mendoza, que viene haciendo la cobertura de todos los juicios de Mendoza que se habilitaron desde el 2010. Primer juicio fue en 2010. Y bueno, y ahora tenemos 3 juicios en curso, y yo te sigo todavía los 3 juicios, es decir, me mantuve en el seguimiento de los juicios. Y me incorporé como organismo creamos en el 2006 la Asociación de Expresas y Expresos Políticos. Adviértase que es una de las pocas que hay en el país que nos menciona. ¿Está? Entonces, creamos la asociación precisamente para hacernos apoyatura en las declaraciones en los juicios, ¿no? Y bueno, y ahí la asociación sigue existiendo, y en calidad de expresa empezamos las gestiones en relación a este otro espacio al que pertenezco ahora y en el que trabajo activamente, que es en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, EXT2 de Mendoza. Soy miembro de ahí y formo parte del consejo directivo en calidad de expresa política. Digamos, más o menos esa sería de mi larga vida, una síntesis. La institución. El EXT2, bueno, nos hemos más o menos, hacia grandes rasgos, nos hemos fijado como objetivos, primero, la preservación del lugar y del acervo documental referido al D2, porque nosotros hemos recibido los archivos parciales, algo muy parcial, parecido a lo que tiene la Comisión Provincial de la Memoria. El D2 nuestro, era como la División de Investigaciones de la DICPA. La entidad, no, el departamento específico que hacía inteligencia sobre los grupos políticos. Entonces,
En un momento se consiguió recuperar parcialmente el archivo, los ficheros, los legajos, esto mismo que tiene, pero, por ejemplo, no tenemos los de los desaparecidos, porque eso no sé, si los destruyeron o están en buen resguardo. Y, y entonces, un objetivo central fue la preservación del lugar y del acervo documental. Después, entre nuestros objetivos está la reconstrucción del esquema represivo y las trayectorias de la vida y la militancia de las víctimas, no solo como aporte a la verdad histórica, sino también para contribuir a los procesos judiciales. También por la composición que tenemos, hacemos prevención del autoritarismo y los casos de violencia institucional, porque tenemos la entidad, después cuando les diga cómo estamos conformados, verán que tenemos un campo específico de organizaciones específicas que se dedican a esto. Después realizamos actividades artísticas, culturales y de promoción, todo esto en función de promoción de los derechos humanos y de contribución a la memoria, ¿no? Y también hacemos, digamos, pedagogía de la memoria, se encarga específicamente, entre nuestros objetivos, es hacer propuestas educativas, pedagógicas, que faciliten la transmisión intergeneracional del pasado reciente a las nuevas generaciones. Y bueno, y funcionamos en comisiones, tenemos una comisión de comunicación a la que pertenezco, en este caso yo, de pedagogía de la memoria, de puesta en valor, que son los compañeros que ahora estamos en un trabajo de baldosas, que no sé si por ahí lo habrán visto en las redes, puesta en valor, después hay una comisión de cultura, bueno, las actividades, hemos hecho muchísimas actividades, archivo y biblioteca, porque tenemos una perlita. Resulta que nosotras, con una inspección que hizo la CONADEP en su momento, o delegados por la CONADEP, llegaron cuando todavía estaba en poder de los policías, llegaron a los calabozos de dos, lo que ahora es espacio de la memoria. Y en ese caso, cuando hicieron esa inspección ocular, que estaban recogiendo denuncias, de pronto en la inspección descubren que dentro de los calabozos, o dentro de un calabozo gigante, había un montón de libros. Y una de las compañeras que estaba en la inspección ve su libro, una expresa. Era Las venas abiertas de América Latina y estaba dedicada a ella, con su nombre y apellido. Entonces ahí descubrimos que esos eran los libros. Se descubrió, bueno, yo en ese momento no participé, se descubrió que estaban los libros que habían secuestrado a la policía a sus víctimas. Y entonces esos libros fueron reclamados en su momento por los organismos y nos lo entregaron. Hijos armó, la organización Hijos armó la Biblioteca de la Memoria. Entonces, esos libros secuestrados a las víctimas están también entre nuestro acervo documental, digamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la Biblioteca de la Memoria. Hijos nos entregó todos los libros y los dejó y la atienden, además, la cuidan, la preservan, la ordenan, incorporan cosas, se acercan a la gente, porque hay un montón de perlitas, cuadernos. Además de los libros en sí, estaban todo lo que secuestraban, hasta cuadernos escolares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto como son rastros, huellas de la represión, ¿verdad? Bien, y funcionamos en comisiones, ya les conté, cultura, bueno, con cultura hacemos muchas actividades que tienen que ver con obras de teatro, presentación de libros, distintas actividades. El D2 nuestro era el lugar en esta ciudad, que no era una ciudad muy grande, no lo es,
en relación, por ejemplo, a Buenos Aires y otras ciudades, yo digo que se parece o tiene cierta semejanza a La Plata. Ustedes saben que a mí Mendoza y La Plata me parecen algo medio parecido. Aquella porque se fundó en esa época, voy a hacer un comentario, se fundó casi en la misma época que esta se refundó, porque esta ciudad se cayó abajo en 1862. Hubo un terremoto tan fuerte que volteó enteramente la ciudad, quedaron las ruinas de San Francisco, nada más. Y se construyó casi con el mismo criterio que aquella, pero sin diagonales, con avenidas anchas, arbolado, bulevares. ¿Vio cómo está construida La Plata? Así, tiene cierta semejanza. Y tiene las dimensiones parecidas a las de La Plata. Bueno, el hecho es que en esta ciudad, que no es tan grande, también cayó la CONADEP y la delegación. Incluso fueron delegados también algunos legisladores electos en aquella época, que fue la primera etapa de la democracia, ¿no es cierto?, con Alfonsín, en fin, y ya nosotras sabíamos que en el D2 se habían descubierto los libros, ahí estaba todo el archivo. Entonces había que buscar, la idea fue empezar tratando de recoger los legajos y la información que sobre nosotras tuviera la policía y los servicios. Y acá en esta ciudad chica, toda la gente cuando declara refiere que, y a mí mi mamá me dijo tenés que ir a buscarlo, o fulano de tal me dijo que tenés que ir a buscarlo al D2. El D2 era como en los años 60 Coordinación Federal para Buenos Aires. ¿Se entiende? Vio que uno pasaba algo y tenía que decir, bueno, anda a Coordina, porque en Coordina está. ¿Sí? Bueno, el D2 era eso. Era la referencia del espacio donde la gente, por razones políticas, iba a parar. Bueno, más los libros, más esto, entonces empezamos a molesta con la llegada de Kirchner y de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, ya al inicio nomás, empezó cada vez a ser más incómodo ver que en ese lugar seguía estando la policía. ¿Está? Porque este es un lugar que seguimos compartiendo con la policía. ¿Está? Porque está ubicado en el Palacio Policial, es como decir el Departamento Central de Policía. Un gran edificio, ¿no es cierto?, muy grande, hasta donde se sacaban documentos antes. Hasta había un sector de documentación, un tremendo edificio. Pero nos seguía molestando, nos empezó a molestar que siguiera ese espacio que había sido un espacio específico dentro de ese gran palacio policial, porque se llama palacio, no se llama departamento, palacio policial. Los delirios de Santuchoni, un brigadier de la aeronáutica que era jefe policial. En ese palacio policial nos molestaba muchísimo que siguiera estando ahí, y entonces justo en esa época teníamos gobiernos peronistas, hubo un interreño con Cobos, que fue radical, y cada vez íbamos con él machacando los organismos de derechos humanos. Entiéndase, familiares, expresos, hijos que se formó y fue muy importante en la situación acá, ¿no? Muy, muy movilizados y muy activos. Y entonces insistíamos cada nueva gestión. Incluso, a ver, cuando vino, no sé, los distintos, con Dualde, con Fresneda, con distintas gestiones que se han dado en la Secretaría a nivel nacional para que presione, bueno, pero no daba mucho resultado. Hasta que finalmente, de pronto, en el año 2014, el 24 de marzo de 2014, el gobierno de Pérez
PJ, ¿no es cierto? Señaliza, conseguimos hacer la señalización del espacio, que fue muy importante esa señalización, con las 3 columnas que conocemos, ¿no es cierto? Y Pérez conseguimos que haga un decreto disponiendo la refuncionalización de un sector del Palacio Policial con destino a espacio de memoria. Pero aquí que desde el 2014 pasaban los meses y la policía se resistía a salir. Y el ministro de Seguridad, un tal Comparatore se llamaba, tenía ministro de Seguridad de Pérez, tenía más cabeza, digamos, tenía posiciones más cerca de la policía que de nosotros. Y entonces no teníamos aliado interno que facilitara la evacuación de ese sector. Hasta que llegó, incluso teníamos de subsecretario de Derechos Humanos a un compañero expreso político, ¿no es cierto? Es decir, que hacíamos gestiones, por más que pedíamos el lugar, no había cómo dar. Hasta que en el año 2015, cuando iba a ser la renovación y ya se veía que se venían los radicales, ¿se entiende? Sí. Hicimos una acelerada, me acuerdo que desde marzo hasta que nos lo entregaron, pusimos al acelerador a fondo y empezamos a hacer campañas por todos lados de presión, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Ahí creamos un grupo que llamamos Los Infernales, ¿no es cierto? Creo que nos veían llegar por los pasillos y ya que se quería, hasta nuestro compañero expreso se quería ir. Y no éramos muchos, éramos otras 2 compañeras expresas políticas, la Vilma y la Susana, Natalia Brite, que había sido funcionaria, había estado en promoción de derechos humanos, que también dio una gran mano, otro compañero, Nino, de familiares, y bueno, puede ser que, bueno, y alguna otra gente, algún otro expreso también, pero digamos que éramos un grupito chiquito que nos juntábamos los miércoles y todos los días, miércoles habíamos fijado, todos los miércoles íbamos, y ahora ese es nuestro día de reunión. Íbamos a cada miércoles una propuesta distinta. Hasta cartas de figuras, digamos, gestiones con figuras notables de Mendoza, reclamando que se entregue el D2. Bueno, nos mandamos una acelerada y felizmente, para nuestra suerte, fortuna, nos lo entregaron en septiembre de 2015. Ahí, con los pies en el estribo, ya casi desencillando, ¿sí? Bueno, y ahí lo pudimos ocupar. Fue una entrega victoriosa, yo diría, porque el gobernador entregó las llaves del departamento 2 a un sobreviviente y a los organismos de derechos humanos, como diciendo, ustedes tomen posesión de esto. No somos nosotros, son ustedes. Y tomamos posesión del lugar, ¿está? Así que tomamos posesión del lugar. Con esto creamos un consejo, le fuimos dando forma, creamos un consejo directivo en el que están representados, en ese momento cuando teníamos partido justicialista en el gobierno, estábamos todos en el momento de la fundación, incluso madres de Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? Que cuando entró la gestión radical, las madres... porque, esperen, debo decir que tiene una conformación interinstitucional, porque estamos todos los organismos, de modo con un voto cada uno, no con un voto por todos, como quieren ponernos en todas partes, sino un voto por cada, uno por el expreso, uno por familiares, uno por la Casa de la Memoria, uno por el MED, se entiende, ¿no? De modo que somos 8 y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que tenía una delegación,
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, ¿no es cierto?, y la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Además, el Comité contra la Tortura, que ahora es CELPI, porque acá se disolvió el Comité contra la Tortura, y otros tratos crueles y degradantes, en fin, ustedes saben cómo es la historia. Entonces, esa era la conformación inicial. Pero porque debido a que era una gestión radical, que en la provincia hay una gestión radical, el edificio sigue siendo del Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? Entonces, dado eso que nosotros teníamos que compartir la gestión con el gobierno, se retiró teníamos que compartir. En realidad, compartimos poco porque la mayoría nuestra es abrumadora, ¿se entiende? Entonces siempre pierden, toda la gente que viene se termina yendo y casi que no vienen las reuniones. Se renuevan los representantes del gobierno, pero evidentemente muy pocas cosas cuajan, tienen que ser muy. En cambio, las demandas son muchas. Entonces, ¿qué optaron por hacer? Prácticamente no aparecen. Aparece en cada muerte un obispo para avisar alguna cosa. Ese momento inicial fue de pronto, de buenas a primeras, nos encontramos con ese edificio para gestionar, ¿no es cierto? Imagínense que a pocos meses de entrar, entró la gestión radical, que nunca más nos aportó nada más que pagan los servicios. ¿Se entiende? Nos pagan la luz, el gas y la chica que limpia y que desinfecta. Y después, nada, no tenemos un solo centavo del gobierno. Más aún, nos enchufaron un decreto después Cornejo en la gestión anterior, Cornejo, no Suárez, sino Cornejo, hizo un decreto limitando el espacio y qué sé yo, que nosotros desconocimos. Pero ¿sabés qué pasa? Que lo que sucede es que nos dejan, porque sería un escándalo que nos saquen de ahí adentro, ¿se entiende? Es decir, nos soportan porque sería un costo político muy grande. Decir que sacan a los organismos de lo que fue el de los. Entonces no, nos dejan estar. No sé, presumiendo que no vamos a poder más, pero no, nosotros seguimos ahí. Lo que hemos conseguido es, a ver, en ese primer momento, bueno, fue de organizarnos y qué sé yo. Sí hemos construido un vínculo más o menos interesante con la Universidad Nacional de Cuyo, y a través de algunos programas de la Universidad Nacional de Cuyo hemos conseguido por proyectos algunos financiamientos, ¿sí? Financiamientos como por ejemplo para el primer financiamiento fue para comunicación, porque no existís si no tenés redes, internet, porque nada de eso nos proveyó el Estado. ¿Se entiende? Entonces, para ese lanzamiento, para filmar, para entrar en las redes y qué sé yo, el financiamiento se consiguió por proyectos desde la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros no tenemos personal rentado dentro del espacio. Solamente tenemos 2 contratos de la Universidad Nacional de Cuyo, que los paga la UNCuyo. ¿Sí? Entonces, todas estas comisiones y estas tareas que que hemos ido emprendiendo, me acuerdo que lo primero fue un ciclo de cine, que se hizo desde Cultura, una de las primeras cosas que se hizo fue un ciclo de cine, después empezar a tomar contacto con arqueólogas para la preservación de las... Nosotros tenemos los calabozos que eran del D2 están intactos, son unos calabozos terribles, de 1,30, 1,40 algunos,
por 1,80, a donde la gente no se podía ni siquiera acostar. ¿Se entiende? Una cosa así, muy cerrados y ciegos, sin ventilación ni nada, porque estamos en un primer piso, con la mirilla, lo clásico, ¿viste? De la mirilla, la puerta de chapa. Bueno, eso existe, eso sigue existiendo, y preservar eso fue central para nosotros. Y bueno, una de las tareas a las que nos dimos precisamente fue a trabajar el tema de preservación, tomar contacto y empezar a hacer actividades de carácter cultural. A hacer nuestro primer trabajo, nuestra primera presentación del espacio pensando en las visitas pedagógicas, porque rápidamente nos fijamos como objetivo hacer actividades de tipo educativa, pedagógicas, pensando en la transmisión de la memoria de lo sucedido a las nuevas generaciones. Entonces hicimos nuestros primeros videos, empezamos a promocionar las visitas guiadas, y hasta antes de la pandemia, la actividad más importante y permanente era la de las delegaciones de las escuelas secundarias y los cursos de las universidades. De la universidad, porque de las universidades privadas no hubo mucha afluencia. Era un sobreviviente con una persona joven. Nosotros tenemos, los sobrevivientes nuestros, nosotras tenemos sobrevivientes del centro clandestino, nos fijamos como objetivo eso. Ni bien dijimos, bueno, cuando se empecemos las visitas, que la visita la acompañe, porque teníamos varios sobrevivientes dispuestos a acompañar a los jóvenes en las visitas. Y seguimos teniéndolo, mujeres y hombres. Somos grandes, ¿viste? No sé después de la pandemia cómo quedará esto. Siguen siendo sobrevivientes los que acompañan hasta la pandemia. Y ahora, en una época que estaba abierto acá, una temporada cortita, también hemos llegado a hacer con protocolo visitas de hasta 5 o 6 personas. No cursos enteros como hacíamos antes de la pandemia, ¿no es cierto? Conseguimos hacer, por ejemplo, un convenio con la Dirección General de Escuela, que acá es Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación se llama Dirección General de Escuelas. Con la Dirección General de Escuelas hicimos un convenio y es considerado el espacio por la memoria de interés educativo. Entonces eso facilita que la directora te autorice, te firme rápidamente. ¿Por qué? Porque es un lugar para hacer visitas didácticas o visitas pedagógicas, un lugar de interés educativo. Y entonces vienen los jóvenes de las escuelas, siempre los últimos cursos, siempre son los últimos cursos de educación del adulto, bueno, en fin. Ahora estamos trabajando la virtualidad, bueno, esto para después, digamos. ¿Y cómo fue nuestra evolución? Y nos fuimos asentando, yo diría, a fuerza de militancia voluntaria, de militancia de los miembros de los organismos, de las y los miembros de los organismos, y la apoyatura de algunos jóvenes, en algunos casos voluntarios, muchos de ellos estudiantes, en algunos casos voluntarios. Aclaro que tenemos 2 que empezaron como voluntarias, pero conseguimos contratos de la universidad. Y bueno, no sé, la diversidad de actividades hemos hecho más o menos, va en la tónica que hacen más o menos el conjunto de los organismos, perdón, de los sitios, que tenemos actividad de proyección de películas, de presentación de libros, de muestras fotográficas, de todas estas cosas que en general hacen a la memoria y a los derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, eso es más o menos lo que... No sé qué de específico puedo decir que tenemos. Bueno, y tratar de también contar que creo que no son muchos los espacios de memoria que tienen este acervo documental que les digo, que son los archivos de realmente de
de ese momento. La DIPA lo recibió así completo. La Comisión Provincial de la Memoria tuvo ese batacazo, que creo que fue Arlañán, el ministro de Seguridad, que ¡pam! Pudieron entrar ahí, pillaron todo. A nosotros nos llegó algo fragmentado, pero bueno, es interesante también porque permite por lo menos reconstruir el, el funcionamiento, los procedimientos que iban haciendo para crear inteligencia, ¿no? Y son compañeros que, los que vienen, que realmente no es que pasaron ahí alegremente, realmente son historias, todas historias terribles. Sí, exactamente, como algo reparador. Esto de de haber entrado y de ahora contar, y ahora tener la posibilidad de contar qué sucedía realmente ahí adentro, para ellos es una cuestión reparadora. Y de los desafíos, mirá, uno de los desafíos que está entre las discusiones, como que ustedes dicen nodales, tiene que ver cuál es el rol de la memoria y cómo nosotras tratamos de, a ver, tratamos de que de crear dentro de la memoria colectiva una versión, la versión que tenga que ver, no sé, hablar de la verdad es muy difícil, porque la verdad es algo relativo, digámoslo así, pero sí nuestra perspectiva como subalternos, como organizaciones o como personas que han buscado la transformación de la sociedad en aras de mayor igualdad, sí, digámoslo así en general, ¿no es cierto? Para no hablar ni de izquierda ni de posiciones partidarias, sino que han luchado por la igualdad entre los seres humanos, por humanizar a la sociedad, en fin, dar nuestra perspectiva e inscribirlo en la memoria colectiva como una, no sé si verdad histórica o qué, pero bueno, como parte de la verdad histórica, ¿no es cierto? Y no de todo lo que hemos venido sufriendo, la distorsión que hemos venido sufriendo hasta ahora. Y los desafíos, bueno, los desafíos, cariño. Ay, los desafíos, bueno, es complejo eso. Nosotros internamente sí tenemos uno, y es ¿de qué manera crecemos? ¿De qué manera crecemos? ¿Por qué lado crecemos? Crecemos tratando de abordar otras problemáticas actuales en relación a derechos humanos, que pueda ser la violencia institucional, que pueden ser los actuales movimientos sociales, incorporándolos a ese espacio de memoria. ¿Cuáles? Porque específicamente somos un sitio de memoria. Lo central, ¿no es cierto?, para nosotros, tenemos esa especificidad que no tienen otras organizaciones sociales ni de la sociedad civil, ¿no es cierto? Pero a la vez, ¿cómo la violación a los derechos humanos aparece inscrito en nuestro propio espacio? No sé si se entiende o estoy muy... Que eso, Sí, sí. eso se materializa en las discusiones que vamos teniendo de agrandamos, pero ¿cómo? ¿Hacia quiénes? ¿A quiénes cobijamos? ¿Está? Al ni una menos. ¿Se entiende? No. ¿O sí? Bueno, esos son los debates que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Que no es una cuestión menor, ¿está? Porque el nuestro un espacio de memoria, y de los derechos humanos. Y hoy hay nuevas problemáticas en relación a los derechos humanos, aunque siempre dijimos que lo nuestro debe estar centrado. Tampoco podemos salir por el tema de salud, por infancia, por esto, por el otro, sí, porque hay organizaciones específicas, pero sí en relación al respeto a la vida,
que fue lo que nos tocó directamente, y a la integridad física de los seres humanos, ¿no es cierto? A la no violencia institucional. Bueno, en fin, chicas, todo un rollo. ¿Y cómo vamos para adelante? Y proyecciones de futuro, la verdad, compañeras, es que para nosotros el desafío día a día es sobrevivir. Sobrevivir y actuar y seguir interviniendo socialmente. Ese es el desafío diario.